Bienvenidos a nuestro canal de Sueños Reales. La historia que van a escuchar hoy es un testimonio de cómo la codicia puede destruir familias completas. Donde sea que vivan, los asuntos de herencia nos tocan a todos profundamente. Escríbanos desde dónde nos escuchan. Doña Carmen era una mujer de 72 años, viuda desde hacía 15 años. Su marido, don Roberto, le había dejado una fortuna considerable. No solo dinero, sino también propiedades en las mejores zonas de la ciudad, empresas que generaban ingresos mensuales importantes y joyas que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Su única hija, Mariana, tenía 38 años. Era una mujer independiente, profesional de éxito, que trabajaba en una multinacional. Mariana amaba profundamente a su madre, pero estaba ocupada con su carrera, su esposo y sus 2 hijos pequeños. A menudo, la mayor preocupación de Mariana era que su madre no estuviera sola. Doña Carmen tenía otro hijo, o al menos eso creía ella. Hace 23 años, su hijo menor, Eduardo, desapareció. Tenía 19 años cuando se fue de la casa sin dejar nota alguna. Doña Carmen buscó durante años. Contrató detectives privados. Publicó anuncios en periódicos, pero Eduardo simplemente se desvaneció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Con el tiempo, doña Carmen hizo las paces con la idea de que probablemente su hijo había muerto, o quizás no quería saber de ella. El dolor de perder a un hijo de esa manera es inconmensurable, pero ella aprendió a vivir con esa cicatriz en su corazón. Mariana, por su parte, guardaba un resentimiento silencioso hacia su hermano desaparecido. ¿Por qué se fue? ¿Por qué abandonó a una madre que lo amaba? ¿Por qué le causó tanto sufrimiento? Estos sentimientos nunca los expresó en voz alta, pero estaban ahí, profundamente enterrados. Una tarde de primavera, doña Carmen recibió una llamada telefónica. La voz era de un hombre joven, cuidadosamente controlada, con el acento correcto, con la emoción en el lugar exacto. «Mamá, soy Eduardo, tu hijo. Regresé». El teléfono casi se cae de las manos de doña Carmen. Su corazón aceleró a velocidades peligrosas. Después de 23 años de dolor, de noches sin dormir, de esperanza que se apagaba lentamente cada año que pasaba. «Eduardo, mi Dios, Eduardo, ¿eres realmente tú?», lloró, sus manos temblando. «Sí, mamá. Siento tanto lo que he hecho. Siento haberme ido. Siento haberlas dejado solas. He estado viviendo en Europa todos estos años. Trabajé, construí una vida, pero nunca dejé de pensar en ustedes, en ti, en Mariana. Necesitaba regresar. Necesitaba pedirte perdón en persona». Doña Carmen no podía hablar, solo lloraba. Después de tantos años, su hijo estaba vivo y quería volver a casa. Acordaron que Eduardo llegaría al día siguiente. Doña Carmen no durmió esa noche. Se pasó las horas preparando la casa, cocinando platos especiales, limpiando habitaciones que no habían sido usadas en décadas. Cuando Mariana llegó por su visita semanal a su madre, la encontró en un estado de emoción que no había visto en años. «Mami, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó Mariana con preocupación. «Hija, siéntate. Tengo que contarte algo. Eduardo, tu hermano, va a venir a casa hoy. Llamó ayer. Está vivo. Quiere que lo perdonemos». Mariana se quedó en blanco. Su hermano, el fantasma que había perseguido a su madre durante más de 2 décadas. De repente, estaba regresando. «¿Habló? ¿Realmente habló contigo?», preguntó Mariana, su voz llena de escepticismo. «Mamá, ¿qué pasa si es una estafa? ¿Qué pasa si alguien está fingiendo ser Eduardo?». «No, hija, era él. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Es mi hijo, mi sangre». Mariana no estaba tan segura. Había pasado demasiado tiempo. Las cosas cambian, las personas cambian, y lo más importante, ¿por qué después de 23 años exactos? ¿Por qué ahora?
A las 3 de la tarde, la puerta sonó. Doña Carmen corrió a abrir y allí estaba él, un hombre de 42 años, guapo, bien vestido, con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Se parecía a la familia. Increíblemente se parecía a la familia. «¡Mamá!», dijo con una voz que se quebró de emoción y la abrazó. Doña Carmen se derrumbó en sus brazos llorando. 30 años de dolor saliendo de su cuerpo en ese único abrazo. Mariana observaba desde lejos, sus ojos entrecerrados, su intuición femenina enviándole señales de alerta que no podía ignorar. Eduardo pasó el primer mes ganándose la confianza de su madre. Trajo regalos, historias detalladas sobre su vida en Europa, fotos de un apartamento en París, documentos de un trabajo importante que supuestamente había tenido. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. «He estado trabajando en inversiones financieras», explicaba Eduardo a su madre en la mesa del comedor. «Gané bastante dinero, pero después de todos estos años lejos, me di cuenta de que nada importa sin familia. La riqueza es vacía sin alguien con quien compartirla». Doña Carmen lo escuchaba hipnotizada, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Pero Mariana seguía observando. Observaba cómo Eduardo se dirigía a cada sirviente, cómo estudiaba las cosas en la casa, cómo fotografiaba discretamente los documentos en el escritorio de su madre, cómo hacía preguntas sobre los abogados, sobre las pólizas de seguros, sobre quién era el beneficiario de qué. Una noche, Mariana vio algo que cambió todo. Eduardo estaba en la sala hablando por teléfono en voz baja. Ella se acercó lentamente sin que la viera, escondiéndose detrás de la puerta. «Sí, todo va perfectamente. La vieja está completamente emocionada. La hija es un poco suspicaz, pero no importa. Una vez que seamos nombres en su testamento, será cuestión de meses. Quizás menos. Las personas de su edad a veces tienen accidentes. O simplemente el estrés puede causar problemas de salud. Y entonces, hermano, seremos ricos». El corazón de Mariana se congeló. ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Este hombre tenía un cómplice? Ella retrocedió silenciosamente, su mente girando. Necesitaba pruebas, necesitaba saber exactamente qué estaban planeando y necesitaba proteger a su madre. Mariana necesitaba actuar rápido pero con cuidado extremo. No podía simplemente acusar a Eduarda sin pruebas sólidas. Su madre jamás le creería. El dolor de 23 años la hacía ciega al peligro. La desesperación de recuperar a su hijo la hacía vulnerable a cualquier mentira bien construida. Esa noche, después de que Eduardo se fue a su habitación, Mariana llamó a su esposo desde su automóvil. «Miguel, necesito que hagas algo importante y necesito que sea completamente discreto», dijo Mariana, su voz tensa. «Quiero que contrates un investigador privado, alguien de confianza. Necesito información sobre Eduardo. Todo, de dónde vino, quién es realmente, qué estuvo haciendo en los últimos 23 años. «¿Qué pasa, cariño? ¿Está todo bien?», preguntó Miguel preocupado. «No, no está bien. Creo que este hombre no es mi hermano. Creo que es un estafador. Y si tiene razón mi intuición, está planeando robar toda la herencia de mi madre». Miguel, que conocía bien a su esposa y su instinto, no hizo preguntas adicionales. Conocía a un investigador excelente, alguien que había trabajado con él en su empresa años atrás, alguien que sabía guardar secretos. Mientras tanto, Mariana decidió vigilar a Eduardo personalmente. Lo seguía discretamente cuando salía de la casa. Notó que visitaba cafés donde se reunía con hombres que parecían de naturaleza criminal. Notó que hacía llamadas telefónicas donde hablaba en idiomas que no parecían ser los del Eduardo, que supuestamente había vivido en París. Una noche, Mariana contrató a un técnico para que revisara el teléfono de su madre. Cuando lo entregó 2 horas después, le entregó también una memoria USB. «Encontré esto en su teléfono», dijo el técnico.
aplicaciones de grabación de llamadas que fueron instaladas hace aproximadamente 3 semanas. Todas las llamadas de su madre están siendo registradas y reenviadas a otro número. Mariana sintió rabia pura recorrer su cuerpo. Este no era simplemente un estafador, era alguien sofisticado, alguien que sabía exactamente cómo operar. 3 días después, el investigador privado llegó a reunirse con Mariana en un café discreto, lejos de la casa de su madre. «He encontrado cosas muy interesantes», dijo el investigador, mostrándole un portafolio detallado. «Primero, no existe ningún registro de un Eduardo que naciera en esta ciudad hace 42 años con los datos que nos proporcionaste. No hay pasaporte europeo a su nombre. No hay registros de empleo, nada». «¿Quién es entonces?», preguntó Mariana. «Se llama Rafael Montoya. Tiene 39 años, no 42. Es un estafador profesional que ha operado en toda América Latina. Ha engañado a al menos 8 mujeres adineradas, todas mayores de 60 años. A todas les vendió historias similares. Todas eran madres o abuelas con fortunas considerables». El investigador continuó mostrando documentos fotográficos. «Lo más interesante es esto. Tiene un cómplice, su hermano de verdad, Rodrigo Montoya. Entre los dos han logrado ganar millones. Rodrigo se encarga de investigar a los objetivos. Rafael hace el trabajo de campo. Cuando logran que la víctima los incluya en su testamento, esperan una oportunidad, a veces mucho tiempo, a veces es rápido, pero eventualmente todas sus víctimas han tenido accidentes sospechosos, caídas, problemas de salud repentinos. Cuando no se mueren naturalmente rápido, le hacen daño de otras formas». Mariana estaba temblando. Su madre estaba en peligro. Grave peligro. «¿Tiene antecedentes penales?», preguntó. «Sí, varias condenas, pero cuando salen de prisión desaparecen de los registros. Cambian identidades, cambian ciudades, comienzan de nuevo. Es un delincuente sofisticado que sabe cómo evitar la ley». Mariana tomó una decisión en ese momento. Necesitaba exponer a Rafael, pero tenía que hacerlo de una manera que su madre no pudiera negar la verdad. Necesitaba pruebas visuales, concretas, irrefutables. Esa noche Mariana instaló cámaras ocultas en la sala de la casa. Una en el escritorio donde su madre guardaba documentos importantes, otra en el corredor principal, otra en la sala de estar. 2 días después capturó exactamente lo que necesitaba. En la cámara del escritorio vio a Eduardo fotografiando los documentos del testamento de su madre, estudiando cada detalle, murmurando números y fechas. En otra cámara, lo captó nuevamente hablando por teléfono con alguien diciendo: «Sí, los bienes totales superan los 2 millones. Si podemos acelerar el proceso, estaremos ricos antes de fin de año». Mariana también contrató a alguien para que rastreara todos los movimientos bancarios. Descubrió que Rafael había abierto una cuenta nueva bajo un nombre falso y ya había comenzado a hacer transferencias pequeñas. Estaba preparando la infraestructura para drenar la cuenta cuando finalmente tuviera control total. Pero lo más perturbador fue cuando Mariana investigó los accidentes previos de las otras víctimas de Rafael. Una mujer en Bogotá se había caído por las escaleras cuando Rafael vivía con ella. Una en Lima había sufrido un envenenamiento accidental. Una en Buenos Aires simplemente murió mientras dormía, sin explicación médica clara. ¿Eran realmente accidentes? ¿O Rafael había encontrado maneras de hacer daño que parecieran naturales? Mariana no podía permitir que su madre se convirtiera en otra estadística. No podía permitir que este hombre destruyera a su familia. Reunió todo: los documentos del investigador, las grabaciones de la llamada, las fotos de Rafael con sus cómplices, los antecedentes criminales, los registros de las otras víctimas. Luego hizo algo audaz. Llamó a la policía. Mariana llegó a la estación de policía con toda la documentación que había recopilado durante semanas. Los detectives escucharon su historia completa, examinaron cada prueba, cada foto, cada registro bancario. Estaban ante un caso de estafa internacional sofisticada, un caso que podría llevar a Rafael y a su hermano a prisión por muchos años. «Señorita Mariana, esto es grave», dijo el detective jefe.
un hombre de 50 años con experiencia clara en este tipo de crímenes. Lo que describe es un patrón de fraude, suplantación de identidad, posible intento de homicidio. Necesitamos actuar rápido. Pero hay un problema, continuó el detective. Su madre necesita cooperar. Necesita entender la situación y consentir en una investigación formal en su hogar. De lo contrario, nuestras manos están atadas legalmente. Mariana respiró profundamente. Este era el momento difícil. Tenía que confrontar a su madre con la verdad sobre Eduardo. Tenía que hacerlo de una manera que no destrozara completamente el corazón de doña Carmen, pero que la obligara a ver la realidad. Esa noche, Mariana solicitó una reunión privada con su madre. Se sentaron en la sala de estar, lejos de donde Eduardo estaba en su habitación. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Y necesito que me escuches completamente antes de hablar», dijo Mariana tomando la mano de su madre. Doña Carmen sintió el tono en la voz de su hija. Algo estaba mal. «¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien?», preguntó con preocupación maternal. Mariana le mostró entonces todo. Las fotos del investigador, los antecedentes criminales, los registros de las otras víctimas, las grabaciones de las llamadas telefónicas, las imágenes de las cámaras ocultas donde Eduardo estudiaba los documentos del testamento. Doña Carmen miraba todo en silencio, su rostro cambiando gradualmente de la confusión al horror, al dolor, a la rabia. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más fuerte, más clara. «¿Dices que no es Eduardo?», preguntó, aunque claramente ya lo sabía. «No, mamá. Su nombre es Rafael Montoya. Es un estafador profesional. Ha hecho esto antes, muchas veces, con muchas mujeres. Y mamá, lo más importante, está planeando no solo robar tu dinero, está planeando hacerte daño, quizás incluso matarte». Doña Carmen se derrumbó. No en el piso, pero en su alma. El peso de la verdad era aplastante. Había abierto su corazón nuevamente después de 23 años de dolor, solo para descubrir que era todo una mentira diseñada para asesinarla. «¿Qué debemos hacer?», preguntó doña Carmen, su voz quebrada. «La policía está esperando tu consentimiento. Necesitan entrar a la casa, arrestar a Rafael, recopilar más evidencia». 2 horas después, la policía llegó a la casa. Rafael fue arrestado mientras dormía. Lo sacaron de la cama en esposas, gritando, intentando negar todo, pero cuando vio las fotos, cuando vio las grabaciones, cuando se dio cuenta de que su operación había sido completamente desmantelada, cambió de táctica. «Está bien», dijo con una sonrisa malvada desde la comisaría. «Pueden arrestarme, pero solo soy una pequeña parte. Mi hermano Rodrigo está operando en 10 ciudades diferentes. Cuando salga de prisión continuaremos. Esto nunca termina». Pero lo que Rafael no sabía era que gracias a la información que proporcionó bajo interrogatorio, la Policía Federal fue capaz de rastrear a Rodrigo también. Y las conexiones que descubrieron llevaron a la captura de una red internacional completa de estafadores que había engañado a más de 30 mujeres en toda América Latina. Mariana se convirtió en testigo clave en el juicio. Presentó toda su evidencia meticulosamente. Habló sobre cómo su intuición maternal la había salvado a ella y a su madre. Habló sobre los patrones de comportamiento que debería buscar cualquier mujer mayor para protegerse de estos depredadores. El juicio fue largo y complicado, pero el resultado fue claro. Rafael Montoya fue condenado a 25 años de prisión. Su hermano Rodrigo recibió una sentencia similar. Muchas de sus otras víctimas fueron compensadas con parte del dinero que habían robado, recuperado en cuentas bancarias ocultas. Pero el costo verdadero no fue monetario, fue emocional.
Doña Carmen nunca se recuperó completamente del trauma. La idea de que alguien había planeado matarla dejó cicatrices profundas. Se volvió más cautelosa, más desconfiada, más solitaria. El dolor de que su hijo verdadero nunca regresara se intensificó con la traición de Rafael. Sin embargo, Mariana estuvo a su lado cada día. La acompañaba en terapia, la ayudaba a procesar el trauma. Poco a poco, doña Carmen comenzó a sanar. No completamente, pero lo suficiente para continuar viviendo. Lo más importante que doña Carmen aprendió fue que el amor nunca debería vencer a la razón, que incluso las emociones más fuertes pueden ser explotadas por personas malvadas, que a veces el instinto de una hija puede ser más confiable que el deseo de una madre de creer en un milagro. Mariana, por su parte, se convirtió en una defensora de las mujeres mayores. Comenzó a dar conferencias sobre cómo reconocer estafadores emocionales. Escribió un libro sobre el caso. Ayudó a crear un programa en su ciudad para educar a las mujeres mayores sobre estos peligros. Porque aunque la historia de Rafael Montoya terminó en la prisión, las historias de otros estafadores continúan todos los días. Y si el testimonio de Mariana podía salvar a una sola persona de lo que su madre casi experimentó, entonces el dolor y el trauma valdría la pena. 5 años después del juicio que conmocionó a la ciudad, Mariana estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era de la Policía Federal. Su corazón dio un vuelco de terror. ¿Había pasado algo con su madre? ¿Había escapado Rafael? Señorita Mariana, llamamos para informarle que hemos tenido un desarrollo importante en el caso Montoya, dijo el detective por teléfono. Hemos recibido información de que Rafael ha estado en contacto con personas en la prisión, organizando una operación desde adentro. Estaba planeando un escape coordinado, pero gracias a los equipos de vigilancia que habíamos instalado, fuimos capaces de detener el plan antes de que ocurriera. Mariana respiró aliviada. Su madre seguiría segura. Durante esos 5 años, muchas cosas habían cambiado en la vida de Mariana y su familia. Su madre, doña Carmen, había gradualmente recuperado su confianza. No en los hombres desconocidos que aparecían de repente en su vida, sino en su capacidad de reconocer la verdad. Había aprendido a escuchar su intuición, a confiar en las personas que realmente la amaban. Lo más importante fue que doña Carmen finalmente hizo las paces con el hecho de que su hijo Eduardo estaba muerto. Probablemente había muerto años atrás, en algún lugar del mundo, sin que ella lo supiera. La búsqueda de respuestas finales había terminado. Y mientras que el cierre no era el que hubiera deseado, al menos era un cierre. Mariana, inspirada por su experiencia, había escrito un libro que se convirtió en un bestseller, Cuando el amor cubre la verdad. Cómo las familias pueden protegerse de los estafadores emocionales. El libro fue publicado en 15 países. Fue traducido a 10 idiomas. Mariana dio conferencias en universidades, centros comunitarios y organizaciones para mujeres. En una de esas conferencias, una mujer mayor se acercó a Mariana después de su presentación. Sus ojos estaban húmedos. Señorita Mariana, su libro me salvó la vida, dijo la mujer. Hace un año, un hombre llegó a mi puerta diciendo que era mi hijo perdido, que había estado en prisión, que necesitaba dinero para reiniciar su vida. Mi corazón quería creerle, pero su libro me enseñó a hacer preguntas, a verificar información, a confiar en mi instinto. Cuando lo investigué, descubrí que también era un estafador. Había intentado hacer lo mismo con otras 10 mujeres en mi ciudad. Mariana abrazó a la mujer. Estas historias eran exactamente por qué continuaba escribiendo, hablando, educando. El caso de Rafael Montoya se convirtió en un punto de referencia importante en la educación sobre fraude. Las universidades incluían el caso en sus programas de criminología. Los abogados lo estudiaban en sus cursos de derecho. Los trabajadores sociales lo usaban como herramienta educativa. Pero quizás el cambio más importante fue en la legislación. Gracias a los esfuerzos de Mariana y otros defensores, se aprobaron nuevas leyes que permitían a los bancos alertar a los miembros de la familia si detectaban patrones sospechosos en las cuentas de personas mayores. Se crearon nuevos programas de protección. Se establecieron registros de estafadores conocidos que podían ser compartidos internacionalmente. Doña Carmen, en sus últimos años, se volvió una abuela devoción a los hijos de Mariana.
Pasaba horas contándoles historias de la familia, de tiempos mejores, de cuando su esposo estaba vivo. Ya no esperaba milagros. Ya no esperaba que Eduardo regresara. Simplemente disfrutaba de los momentos presentes con las personas que realmente la amaban. Una tarde, mientras estaban en el jardín, doña Carmen le dijo a Mariana algo que cambió la perspectiva de su hija para siempre. Hija, durante años pensé que el mayor dolor de mi vida era perder a tu hermano Eduardo, pero ahora me doy cuenta de que el mayor regalo que Dios me dio fue tenerte a ti. Tu intuición, tu coraje, tu determinación para protegerme, eso es lo que realmente importa. No el dinero, no la herencia, solo el amor verdadero de una hija que se preocupa por su madre. Mariana lloró en los brazos de su madre. Señorita Mariana, su libro me salvó la vida, dijo la mujer. Hace un año, un hombre llegó a mi puerta diciendo que era mi hijo perdido, que había estado en prisión, que necesitaba dinero para reiniciar su vida. Mi corazón quería creerle, pero su libro me enseñó a hacer preguntas, a verificar información, a confiar en mi instinto. Cuando lo investigué, descubrí que también era un estafador. Había intentado hacer lo mismo con otras 10 mujeres en mi ciudad. Mariana abrazó a la mujer. Estas historias eran exactamente por qué continuaba escribiendo, hablando, educando. El caso de Rafael Montoya se convirtió en un punto de referencia importante en la educación sobre fraude. Las universidades incluían el caso en sus programas de criminología. Los abogados lo estudiaban en sus cursos de derecho. Los trabajadores sociales lo usaban como herramienta educativa. Pero quizás el cambio más importante fue en la legislación. Gracias a los esfuerzos de Mariana y otros defensores, se aprobaron nuevas leyes que permitían a los bancos alertar a los miembros de la familia si detectaban patrones sospechosos en las cuentas de personas mayores. Se crearon nuevos programas de protección. Se establecieron registros de estafadores conocidos que podían ser compartidos internacionalmente. Doña Carmen, en sus últimos años, se volvió una abuela devoción a los hijos de Mariana. Pasaba horas contándoles historias de la familia, de tiempos mejores, de cuando su esposo estaba vivo. Ya no esperaba milagros. Ya no esperaba que Eduardo regresara. Simplemente disfrutaba de los momentos presentes con las personas que realmente la amaban. Una tarde, mientras estaban en el jardín, doña Carmen le dijo a Mariana algo que cambió la perspectiva de su hija para siempre. Hija, durante años pensé que el mayor dolor de mi vida era perder a tu hermano Eduardo, pero ahora me doy cuenta de que el mayor regalo que Dios me dio fue tenerte a ti. Tu intuición, tu coraje, tu determinación para protegerme, eso es lo que realmente importa. No el dinero, no la herencia, solo el amor verdadero de una hija que se preocupa por su madre. Mariana lloró en los brazos de su madre. Cuando doña Carmen falleció 3 años después, de causas naturales en su sueño, la dejó todo a Mariana. Pero no fue el dinero lo que significó más para Mariana. Fue el legado de una mujer que, a pesar del trauma, había encontrado la paz. Una mujer que había sido protegida por el amor genuino de su hija. Mariana utilizó parte de la herencia para crear una fundación dedicada a proteger a las personas mayores del fraude. La Fundación Carmen, como la llamó, ha ayudado a miles de personas en toda América Latina a reconocer y escapar de estafadores emocionales. Ha proporcionado asesoramiento legal gratuito. Ha organizado talleres educativos. Ha salvado propiedades y vidas. Rafael Montoya continúa en prisión. Su hermano Rodrigo también. Ambos tienen sentencias de larga duración sin posibilidad de libertad condicional en el futuro cercano. De vez en cuando, Rafael intenta escribir cartas a Mariana, intentando manipularla nuevamente, intentando convencerla de que era víctima de circunstancias. Mariana nunca ha abierto una sola carta. Las destruye directamente. Lo que la experiencia le enseñó a Mariana fue algo profundo, que la verdadera inteligencia no es solo académica, es la capacidad de reconocer patrones, de escuchar tu intuición incluso cuando emociona a las personas que amas, de tener el coraje de actuar cuando la mayoría permanecería en silencio.
Fue la capacidad de hacer preguntas cuando algo no parecía correcto. Fue el valor de proteger a quienes amas, incluso si eso significa confrontarlos con verdades difíciles. Hoy, cuando Mariana da sus conferencias, siempre termina con el mismo mensaje. El amor es hermoso, pero el amor sin verdad es peligroso. Siempre hagan preguntas, siempre verifiquen, siempre confíen en su instinto. Porque a veces el mayor acto de amor que podemos hacer por nuestra familia es protegerlos de la verdad cruel de que no todos merecen nuestra confianza. La historia de Mariana y doña Carmen se convirtió en un recordatorio de que las tragedias pueden convertirse en herramientas de transformación, que el dolor puede convertirse en propósito, y que en la batalla entre el amor y la verdad, ambos pueden coexistir si tenemos el coraje de enfrentar lo que es real. Porque al final, como Mariana aprendió, el verdadero milagro no es encontrar a un hijo perdido. El verdadero milagro es descubrir que la familia que te protege es más fuerte que cualquier mentira que el mundo pueda inventar.